Hola, mi nombre es Ra Cruzó. Hoy les voy a hablar de neuropatía diabética. Pero para hablar de neuropatía diabética, primeramente les voy a hablar un poco del sistema nervioso central. Ya sabemos que es un tejido especializado que está formado por el cerebro, la médula ósea y los nervios. Para ello les presento a Juan, donde le vamos a mostrar el cerebro, la médula espinal y todos los nervios que salen de la médula espinal para la movilización de los brazos, de las piernas e inervación de todos los diferentes órganos que tenemos. Y aparte les tengo un gráfico donde les puedo mostrar un poco mejor el cerebro. Ven ahí el gráfico. Como ya sabemos, está dividido por lóbulos: un lóbulo frontal, dos lóbulos parietales, un lóbulo occipital, un cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, y del cual continúa la médula espinal. La médula espinal, como lo están viendo, van a salir todos los nervios de la médula espinal para las diferentes partes del cuerpo, para la inervación de los diferentes órganos y miembros, tanto superiores como inferiores, los cuales estos nervios están formados, como ya sabemos, por neuronas. Estas neuronas que están formadas por su cuerpo, que es este de acá, los cuales tienen una cola larga, el cual llamamos axón, que se divide y se une tanto con fibras de otros axones o fibras musculares. Y del cuerpo de la neurona van a salir las dendritas, que son muy largas y se van a unir con otras fibras dendríticas para la formación de los nervios. Como ya sabemos, el sistema nervioso está formado tanto por un sistema autónomo, sensitivo y motor. El sistema nervioso autónomo es el cual que se encarga de la regulación cardíaca y también digestiva y de otros órganos. Y también tenemos en los nervios, en la parte sensitiva, donde va a regular el tacto, la temperatura y el dolor. Y a nivel motora vamos a ver la función de los mensajes o transmisión de los mensajes transmitidos a nivel muscular, y también vamos a ver los movimientos. La diabetes es un trastorno causado por un exceso de la cantidad de glucosa en sangre, o sea, azúcar aumentada en sangre. A eso lo llamamos hiperglucemia. Bueno, sabemos que es un trastorno que produce un déficit, un daño a nivel del sistema nervioso, un daño físico. El sistema nervioso está afectado por el exceso de esa glucosa aumentada dentro de nuestra sangre. El aumento de esa glucosa en sangre puede causar el estrechamiento de los vasos o obstrucción de los vasos. Para ello les tengo acá un pequeño gráfico. Si ustedes lo ven, no es tan lindo el gráfico, pero les estoy enseñando, es un vaso sanguíneo, el cual en este vaso sanguíneo, aparte de pasar múltiples moléculas como la sangre, que son los glóbulos rojos, células blancas, aparte otras moléculas como la azúcar, que es la glucemia, los cuales va a pasar por todos los vasos, que cuando esto está en aumento, ¿qué es lo que va a producir? En los pequeños vasos sanguíneos, que son estos, que van a irrigar el sistema nervioso, que son los nervios de todo nuestro organismo, esos pequeños vasitos van a producirse lesiones o obstrucciones. En este caso van a ver una arteria normal con buena circulación hacia los nervios.
aquí van a ver una arteria obstruida por la glicosilación producto de la glucosa. Y en este lado van a ver una arteria que está con el calibre reducido, el cual va a pasar poca irrigación a ese nervio. Aparte de producir una mala irrigación al nervio, va a producir una mala oxigenación a ese nervio, el cual va a llevar a una isquemia. Esa isquemia va a producir la lesión o muerte irreversible del nervio, tanto del nervio, empezando con la membrana de mielina, que es el que recubre los axones, y se va a producir el trastorno, como lo ven en los puntos negros de los nervios. Se va a producir esa lesión en ese recubrimiento de los nervios, que es la membrana de mielina. Para ello, ya sabemos que la neuropatía diabética es el aumento producto del aumento del azúcar. Para ello les voy a hablar un poco rápidamente qué es y cuáles son los tipos de neuropatías que se presentan. Tenemos dos tipos diferentes de neuropatías. Tenemos neuropatías sistémicas, simétricas, que son sensitivas o neurovegetativas, y las mononeuropatías asimétricas o de plexopatías. Epidemiológicamente se dice que el paciente diabético presenta esta causa de neuropatía más común en el mundo. La neuropatía diabética presente en un 8-70% del paciente diabético y depende del criterio de su diagnóstico para poder detectarlo. Los pacientes con retinopatía o albuminuria tienen el doble de probabilidad de padecer esta neuropatía diabética. Por eso hay que estar siempre consciente en la detención de esta enfermedad. Si un paciente sabe que es diabético, sabe, si quiere estar bien, es el control de esa glucemia. Vamos a hablar un poquito, recorto, de la patología, cómo se produce estas polineuropatías diabéticas. Como dije, hay dos tipos de polineuropatías diabéticas. Tenemos la polineuropatía simétrica distal o neuropatía neurovegetativa. Aquí el paciente va a presentar anomalías microvasculares como metabólicas a causa, como saben, de la hiperglucemia. La hiperglucemia va a producir una activación de la vía poliórica, una extensión de la glucación, una actividad alterada de la diacilglicerol-sinasa, un estrés oxidativo y factores neurotróficos, como el crecimiento neural que estimula la forma selectiva de las neuronas sensitivas de la fibrina y de los nervios simpáticos. La hiperglucemia va a producir un mecanismo de disfunción del nervio. Para hablarles, les traje una esquemita de la vía de la poliólica. La vía poliólica, si alcanzan a ver, la vía poliólica es la transformación de la glucosa en fructosa, gracias a unas enzimas como la aldosa reductasa o el sorbitol deshidrogenasa. Como están sobreestimulados, estas enzimas se va a producir en las células a nivel intracelular una acumulación del sorbitol fructosa y disminución del inositol, lo cual todo eso va a producir una alteración de la proteína sinasa. Esa alteración de la proteína sinasa C va a producir alteración de las señales de las células, reducción de la actividad de ATPasa sodio-potasio y también disminución del contenido NAC reducido fosfato, el cual todo eso va a llevar a un estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo va a llevar
o facilita a una reacción de la glicosilación o glucosilación, lo cual todo eso llega a localizarse en las proteínas de las estructuras de los axones de los nervios, a los capilares endoneurales, a las células de Schwann y a las membranas basales perineurales. Y también baja el soporte de los neurotróficos y baja el equilibrio redo. Para eso también les hice un pequeño gráfico muy importante de cómo se produce toda la lesión de la neurona. Entonces tenemos el aumento de la glucosa, que ya sabemos que es la hiperglucemia. La hiperglucemia va a producir dos cosas importantes, que es la microangiopatía directamente. Por segunda, produce la activación de la vía de los polioles, como yo les expliqué anteriormente cómo se produce. La vía de los polioles, como les dije, produce un estrés oxidativo. También produce la vía de los polioles productores de la glicosilación, los cuales, tanto el estrés oxidativo como los productores de la glicosilación van a producir microangiopatías a nivel de los vasos sanguíneos que están cerca de los nervios. Aparte, esa hiperglucemia va a producir dismetabolismo del inositol, el cual yo ya lo hablé. Aparte, la hiperglucemia va también a producir alteraciones de los neurofilamentos de los nervios. Y aparte va a producir alteraciones neurotróficas. Todo esto nos va a llevar a lesiones de los nervios. Aparte, la hiperglucemia también produce una autoinmunidad. Todo eso lo lleva a una lesión nerviosa. Y esa lesión nerviosa va a producir una neuropatía crónica progresiva. Y otra cosa que me olvidé, que son las alteraciones neurotróficas, va a llegar a una déficit de la regeneración del tejido. Y por déficit de la regeneración del tejido nervioso, esa regeneración va a ser irreversible, el cual no se va a regenerar ese tejido y se va a producir la lesión nerviosa. La neuropatía se va a hacer progresiva, se va a ser crónica y va a llegar a una lesión que va a ser irreversible y va a ser necrótica, y ese tejido se va a morir y va a llegar a las famosas amputaciones de los miembros que cursan estos pacientes diabéticos. Bueno, en las neuropatías asimétricas agudas se produce la oclusión de las arteriolas endoneurales, como le expliqué en el gráfico, donde se va a producir isquemia del nervio. También va a producir una vasculitis de los vasos sanguíneos, epineurales y perineurales, como les expliqué, en un 50% de los casos de los nervios. Por afectación de los vasos sanguíneos. Y también va a haber infiltrado de linfocitos perivasculares. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la clínica de la neuropatía diabética. Si la afectación es causada por una polineuropatía sensitiva distal o neuropatía neurovegetativa, generalmente hay una pérdida sensitiva, simétrica, insidiosa, donde las fibras finas va a presentar el dolor y la temperatura, van a estar alteradas, y la fibra gruesa en la propia sección. El paciente va a presentar parestesias o distesias dolorosas, va a tener sensación de una ardiente que le quema, una sensación de hormigueo en los pies. Aparte también presenta un signo inicial de inestabilidad de la marcha, va a haber debilidad, va a haber aparte el pie, los reflejos del tobillo, que es el equileno, van a estar disminuidos o no van a estar presentes. Solamente le va a presentar los reflejos de la rodilla, que son los rotulianos. Se dice que cuando ya llega hasta las rodillas, la enfermedad se produce, ya llega a las manos. Y aparte de las manos, también produce afecciones las neurovegetativas. Las neurovegetativas son que el paciente va a presentar gastroparesia,
o sea, va a presentar constipaciones. Esas constipaciones con el tiempo les va a llegar a... Esa constipación es causada por la falta de peristaltismo del intestino. Esa falta de peristaltismo del intestino va a ser lenta. El paso de las heces van a ser muy lentas, el cual esa se va a fermentar ahí, se va a echar a perder y va a producir las diarreas por infección, por acumulación de las heces, por falta de peristaltismo. Y el paciente, aparte de presentar un paciente constipación, va a presentar diarrea. Y es grave con el tiempo. Aparte, también va a presentar hipotensión ortostática. Va a presentar mareos, se le baja la presión, anhidriosis, va a presentar arritmias cardíacas e impotencia. Sobre todo en los varones, que después van a necesitar tratamiento para la impotencia. Bueno, en las neuropatías asimétricas agudas tenemos síntomas focales o multifocales. Depende del nervio o los nervios afectados. El dolor es agudo en la zona afectada. Y ese dolor puede ser tan profundo, tan constante, punzante o lancinante. Puede desaparecer en unos meses el dolor. O puede requerir un año o más para que desaparezca. O se puede quedar permanente, crónico. Aparte, en la asimetría tenemos manifestaciones típicas de la enfermedad. La neuropatía diabética en las asimétricas puede afectar al plexo radicular lumbosacro, donde mayormente lo presentan los pacientes mayores diabéticos de tipo 2, donde van a tener un dolor asimétrico superior en los muslos superiores, con una debilidad progresiva de los miembros. Va a tener una atrofia muscular próxima a la pierna y puede tener un dolor contralateral también de la otra pierna. Y en la radiculopatía troncal, mayormente es una afección que se produce por un dolor agudo de inicio, sobre todo por una pérdida sensitiva a nivel del tronco. Sobre todo se dice que a nivel del abdomen, donde el paciente va a tener debilitamiento, simulando una hernia en el abdomen. Este tipo de dolor, de dolencia, dice que da una mejoría parcial en varios meses, pero el control del dolor es muy difícil. Después tenemos la neuropatía de los nervios craneales. Se dice que tenemos una parálisis oculomotoras aguda. El dolor, utilizando acá a mi amigo Juan, va a ser un dolor retroorbitario, seguida de una diplopía, donde el paciente va a empezar a mirar doble. Y aparte también va a haber tosis. La tosis puede ser un desprendimiento de un órgano, pero en este caso es el desprendimiento peripalpebral superior. Peripalpebral superior. Aparte se dice que va a haber un trastorno de una lesión de compresión a nivel del nervio óptico, del nervio oculomotor, que puede causar una midriasis. Hay otra anomalía que se produce a nivel asimétrico, que es la mononeuropatía compresiva. Se dice que es el síndrome del túnel carpiano. Con mayor frecuencia, esto pasa en los pacientes diabéticos. No es muy clara su etiología, es por eso que no les voy a hablar mucho, pero yo quiero que lo sepan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico
de una neuropatía diabética. Primero voy a hacer la polineuropatía sensitiva distal o simétrica. Los pacientes sí o sí se tienen que hacer el control de glucemia estricto, control de la tolerancia de glucosa oral, hemoglobina glicosilada. Tienen que hacer, si tienen afecciones a nivel de miembros inferiores, tienen que hacer primero un ecodoppler de miembros inferiores, tantos arteriales como venosos. Y por último, el electromiograma, que es muy importante, que es el estudio de la conducción de los nervios. ¿Qué es lo que pasa en el electromiograma? Estos pacientes tienen un potencial de acción que está disminuida su amplitud, o no está directamente esta conducción. Esto es lo que pasa en estos pacientes que tienen una asimetría. Y si se detecta, está muy lenta esa amplitud. Y si le hacemos un electromiograma con las pruebas de las agujas, en los músculos distales, va a haber una desnervación crónica, una fibrilación o ondas en puntas positivas. Esto es lo que se va a ver en un electromiograma en este tipo de pacientes con neuropatías simétricas. Ahora, en los pacientes con neuropatías asimétricas agudas, mayormente se dan en los pacientes de mayor edad, de diabetes tipo 2. Y el diagnóstico mayormente se hace clínico, con sus antecedentes de diabetes y controles de glucemia. Pero también se le hace el electromiograma, el cual vamos a ver en el electromiograma una pronunciada desnervación más afectados. Esto es todo lo que respecta todo en el diagnóstico clínico de una neuropatía diabética. Ahora, ¿cómo hago el tratamiento polineuropatía simétrica distal? El tratamiento de una neuropatía, primeramente tenemos que prevenir la osteomielitis y la amputación consiguiente de los dedos y pies, porque no sienten ellos las lesiones de sus pies. Es por eso que se siguen lesionando y no se dan cuenta, porque no les duele, porque han perdido la sensación del dolor, las sensaciones de la percepción. En segundo, el tratamiento habitual. Lo más importante es el control de la glucemia y los síntomas. Cuidado de los pies. Tener un buen calzado es muy importante. Un zapato de cuero que no tenga ranura o algo que sobresalga que le lesione los pies. Tener medias de algodón. Estar siempre calzado, no andar en hojotas, no andar en sandalias, en algo que se puedan golpear los pies y lesionar, ya que las heridas de estas personas es difícil de curar. Como tercer tratamiento tenemos los fármacos. Para ello tengo una pequeña listita que tenemos. Para el tratamiento de neuropatías diabéticas tenemos 3 líneas. La primera línea tenemos los tricíclicos, que se empieza a dosis bajas y altas dosis, que se va aumentando. Después tenemos la gabapentina, la pregabalina y los inhibidores de receptores de serotonina. La segunda línea de tratamiento de manejo tenemos el tramadol, y de tercera línea los opioides potentes. Bueno, les voy a hablar un poquito de cada uno para que tengan idea en el tratamiento de este tipo de pacientes. Tratamiento farmacológico, porque mayormente es el cuidado de los pacientes. El cuidado de los pacientes, como yo los expliqué, cuidado de la glucemia, calzado. Aparte yo les agrego que hagan física, hagan deporte, tomen mucho líquido y no tomen alcohol, no tomen cigarrillo. Son los consejos que le doy como tratamiento de una neuropatía diabética. Y cuidado en las dietas, en la alimentación,
sobre todo en cosas que contengan un contenido alto de glucosa o de fructosa. Bueno, en el tratamiento de fármacos, como dije, primera línea está los tricíclicos, y hablé primera instancia los tricíclicos como la metriptilina, uno de los primeros fármacos. En esto empieza a dar en dosis baja de 10 a 25 miligramos día. Después se puede ir aumentando entre 25 y 150 miligramos día, según el rango de dolor que tenga el paciente. Los efectos adversos son la sequedad de boca, estreñimiento, sudoración, mareos, visión borrosa, palpitación y hipotensión ortostática, sedación y retención urinaria. Hay que tener cuidado en aumentar también las dosis. También puede producir deterioro cognitivo o confusión este fármaco. Y el paciente también puede tener trastorno de la marcha y caída. Sobre todo hay que tener cuidado cuando le damos a pacientes mayores de edad, que les pueda provocar esto y ellos se caigan y se lesionen. Otros derivados de los tricíclicos también tenemos la imipramina y la nortriptilina, que tiene menos efectos anticolinérgicos. Después el otro que yo les hablé, que yo no les daría, que son los antidepresivos inhibidores serotonérgicos, de serotonina, ¿no? Tenemos duloxetina y la venlafaxina, que se da entre 60 a 120 miligramos día. Con la venlafaxina debe ser de 150 a 225 miligramos día. Pero el problema es que produce elevación de la glucosa plasmática. Por eso digo que no la daría. Pero si el paciente tiene mucho dolor y si yo tengo un buen control de la glucosa, le doy. Bueno, después tenemos la pregabalina y la gabapentina. Esta medicación, tanto como los tricíclicos, sirve como prevención del dolor. No es que sirve para el dolor agudo. No sirve para el dolor agudo. Para eso le doy morfina. Pero para prevención del dolor, o cuando es el dolor de inicio, se le puede dar para que mantenga un umbral normal y no llegar a un dolor de umbral potente donde el paciente va a tener un dolor agudo que no va a poder aguantar. Es por eso que se le da antes tanto la gabapentina o la pregabalina. Su eficacia de la dosis de la gabapentina es de 1800 a 3600 miligramos día. Y la otra de la pregabalina tenemos de 25, de 75, 150 miligramos. Pero lo más importante, se inicia sí o sí por un dolor neuropático, es de 150 miligramos, para que sea útil en la neuropatía diabética. Y de la gabapentina, que les voy a hablar un poquito más, que también es muy importante, la gabapentina, que es un derivado de los neuroreceptores GABA, o sea, del ácido GABA aminobutírico. Esta no es activa sobre los receptores GABA. Lo que pasa es que se une sobre receptores específicos de la neocorteza en el hipocampo y tiene gran afinidad sobre las proteínas. Son unidades auxiliares de canales de calcio, donde va a producir una acción analgésica que no se conoce muy bien su acción. Tanto como la gabapentina como la pregabalina tiene acciones sobre las neuralgias, sobre todo la gabapentina, neuralgia posherpética, sobre el dolor neuropático, tanto como la pregabalina como la gabapentina, sobre dolores neuropáticos, epilepsia.
sobre el síndrome de pierna inquieta y el priapismo. Tratamiento del dolor neuropático. El tratamiento es intravenoso oral. Si es oral, le damos así de esta forma. En dosis única, de primer inicio se da 300 miligramos día. El segundo día le damos 2 dosis de 300 miligramos día, o sea 600 miligramos. El tercer día le vamos a dar 3 dosis de 300 miligramos día, o sea, llegamos a una dosis de 900 miligramos día. Podemos llegar o a darle al paciente dosis que pueden ir aumentando hasta conseguir el alivio total del dolor del paciente. Hasta llegar a 1800 días se puede dar al paciente. Darle más es al divino botón, porque se dice que hace la misma función hasta 1800, o de darle más. Eso depende del que lo trata. ¿Cuál es la contraindicación de esta medicación? Va a producir una hipersensibilidad del fármaco. Si produce una hipersensibilidad, hay que retirarlo directamente o cambiándole la medicación. Produce algunas lesiones en embarazadas, por eso no se da en embarazados. Produce reacciones adversas en los adultos, como náuseas, somnolencias, edemas periféricos, confusión y depresión. Después tenemos la segunda línea, como yo lo hablé, el tramadol. El tramadol, que lo podemos dar entre 200 a 400 miligramos día. Esta produce náuseas, mareos, estreñimiento, somnolencia. El riesgo de esto es que produce convulsiones. Hay que tener cuidado cuando se medica a pacientes epilépticos, porque produce las convulsiones. Y por último tenemos los opiáceos. Uno de los opiáceos principales es la morfina, pero tenemos otras, que es la oxicodona y la metadona, los cuales a dosis de 10 a 120 miligramos días se puede administrar. Pero hay que tener cuidado con los pacientes que pueden producir unas causas muy importantes. El uso prolongado, sobre todo de la morfina, se asocia a cambio de la inmunidad e hipogonadismo, riesgo de adicción, y el mal uso, el dolor crónico es bajo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay algunos nuevos tratamientos, como los parches de caxicina, que son parches que se adhieren, sobre todo se usan en la neuralgia postherpética y en la toxina, y la otra es la toxina botulínica A, que se hacen aplicaciones, pero mayormente se da en los mononeuropatías traumáticas, que se da de entre 100 y 200 unidades por vía subcutánea. Bueno, hasta aquí terminé de explicarles un poco de neuropatía diabética, que es muy importante. Como les digo, lo principal de esta enfermedad es el control de la glucemia. Uno teniendo controlada la glucemia y tomando todas las medidas preventivas, como no tomar alcohol, no fumar, controlarse con las comidas que no contengan azúcar, glucosa, fructosa y muchos derivados del azúcar, cuidándose los pies, un buen zapato, no andar descalzo y yendo a controles médicos. Vamos a evitar a esta enfermedad. Sobre todo, lo más riesgo y lo más penoso es que la neuropatía, junto con la neuropatía y la diabetes, nos llega a complicaciones muy importantes, que es la lesión y la amputación de los miembros inferiores
la necrosis de un tejido, el cual el paciente no se da cuenta. Se da cuenta cuando ya presenta la lesión y es demasiado tarde y la tienen que amputar tanto un dedo o un pie y quedar a veces inválido para toda su vida. Con ustedes, Ra Crusoe, para servirles. Más adelante sabrán de mí con otras patologías que iré a contar. Hasta luego.